¿Qué es Bitcoin y cómo funciona? Probablemente has escuchado sobre Bitcoin hace poco y quieres saber qué es, o a lo mejor ya llevas tiempo investigando qué se trata y todavía no le encuentras el sentido, no entiendes el valor, cómo funciona y por qué hay personas que están adoptando esta moneda. Vale, quiero explicarte bien los conceptos para que quede una forma clara, una forma sencilla de entender. Y ya te digo que muchas veces no se entiende el concepto porque a lo mejor no conoces lo que hay detrás y cómo funciona sobre todo el sistema monetario actual. Cuanto más lo entiendes, cuando más miras hacia el futuro, cuando miras hacia el pasado, cuando más conoces cómo funciona el dinero, entiendes realmente el valor que tiene Bitcoin. Así que vamos por lo más esencial. ¿Qué es Bitcoin? Bitcoin como tal es un escaso activo digital. El hecho de que sea digital a muchas personas le genera mucha desconfianza y muchas dudas, pero bueno, vamos a abarcarlo todo el día de hoy. ¿Por qué es escaso? ¿Por qué es digital y por qué se considera un activo de esta forma? Lo que hace que sea escaso es que no hay una cantidad de monedas ilimitadas, como suele ser las monedas actuales. Hay un número finito de monedas que van a ser 21 millones en total y esto hace que sea escaso, lo cual también le da más valor como tal. Pero ¿qué hace que el dinero como tal tenga valor? De hecho, por ejemplo, aquí tengo la representación del Bitcoin, que sería esta moneda como tal, pero esta no tiene ningún valor, ya que es físico y el Bitcoin como tal es digital. La forma en la que está creada y el hecho de que sea digital hace que sea mucho más seguro, que sea más globalizado, es decir, que cualquier persona pueda acceder fácilmente a esta criptomoneda y la pueda utilizar. Y esto le da una gran ventaja. De hecho, te darás cuenta que si cambias de país, tu moneda actual, la que tienes en tu país, no puedes utilizarla en otros. De hecho, tienes que cambiar la divisa porque en ese país concreto no aceptan esa moneda. No quiere decir que tu moneda no tenga valor, sino que en ese país no la aceptan y no la comercian, por tanto no te la van a recibir en la gran mayoría de lugares. ¿Y cuándo se inventó esto del Bitcoin? Lleva mucho tiempo, lleva poco tiempo porque apenas lo escuché ahora quizás. Bueno, el Bitcoin se inventó, fue creado hace más de 12 años, entonces ya lleva bastante tiempo. Lo que pasa es que a medida que ha ido creciendo ha estado en boca de más personas y a día de hoy pues se está escuchando un poco más al respecto acerca de él. ¿Quién lo inventó y por qué se inventó? Bueno, se inventó por una persona o un grupo de personas. Se piensa que fue un grupo de personas por la complejidad que lleva a construir ese tipo de sistema, ya que es un sistema monetario total y con tecnología muy avanzada. Entonces se piensa que ha sido un grupo de personas. No se sabe quién es, se tiene el nombre de una persona o un grupo de personas que se llama Satoshi Nakamoto. Entonces cuando hablamos de la criptomoneda se inventó por esta o estas personas. Y vale, esto te da más desconfianza aún cuando es la primera vez que lo escuchas, pero si te pones a pensar un poco al respecto, si hablamos de un sistema monetario que literal puede cambiar el mundo y le va a quitar valor, le va a quitar poder tanto a los gobiernos como a los bancos, esto tiene mucho sentido, ya que si tú, por ejemplo, tienes el mejor sistema para mejorar la economía o para salvarnos de ella, si le estás quitando el poder a quienes más tienen poder en este mundo, ¿qué pasaría contigo? Posiblemente o tienes una multa que no podrás pagar en toda tu vida o directamente estarías en la cárcel. Es por ello que se considera que lo mejor que hizo esta persona o este grupo de personas fue crear el proyecto, dejarlo abierto y desaparecer. En breve hablaremos sobre la manipulación del mismo, porque pensarás, bueno, y si alguien lo borra, si alguien le da un botón y imprime más, o si alguien le da un botón y desaparece o lo que sea, ¿qué va a pasar? Bueno, lo hablaremos a continuación para que tengas una perspectiva de realmente qué es lo que pasaría, pero bueno, que no va a pasar por la complejidad del mismo, lo cual veremos en breve. Pero quiero resolverte las dudas más comunes y después vamos a las otras un poco más profundas. En este caso, una de las que más me preguntan es cómo se adquiere un Bitcoin. ¿Se puede adquirir fácilmente? ¿Cuánto cuesta? ¿Dónde se adquiere? Y una de ellas es, por ejemplo, el Bitcoin como tal va cambiando de valor a lo largo de los años porque va subiendo el precio. Entonces, tú cuando adquieres un Bitcoin lo puedes adquirir a un precio hoy y mañana puede ser un precio totalmente distinto, pero la tendencia suele ser alcista. Es decir, si miras la fecha de que fue creada hasta el día de hoy, si miras los puntos más bajos de los precios, vas a ver que van a formar una línea ascendente, una línea alcista. La primera vez que fue comerciado o cuando se empezó a utilizar el Bitcoin como tal, el valor que tenía prácticamente era de céntimos y muy pocas personas comercializaban con él o lo utilizaban como tal. A día de hoy, en el momento en el que grabo este vídeo, cuesta 30.000 euros un solo Bitcoin. Entonces, ha tenido muchísimo valor. De hecho, si hubieras invertido cuando fue creado el Bitcoin, hubieras invertido $10, ahora serías millonario literal. Entonces, bueno, ha subido un montón de valor. Es por ello que las personas que se vayan uniendo al proyecto a medida de que va creciendo, pues se van a llevar unos buenos beneficios a largo plazo. De todas formas, Bitcoin no fue creado para que tú fueras rico, que es una gran ventaja si te unes ahora o adquieres algo de criptomoneda a lo largo de que va subiendo el precio, porque al final tu inversión va a ser un poco más alta en algunos meses o años. Es por ello que suele ser interesante cuando se ingresa en este tipo de mercados, en este tipo de tendencias, cuando están en pleno crecimiento. Si por ejemplo ahora tú me dices, Oswald, si yo quisiera adquirir un Bitcoin,
¿Cómo lo hago? Bueno, anteriormente era mucho más complejo porque no había tanta aceptación. A día de hoy hay muchas empresas, incluso bancos, que te dan la prestación de que puedas comprar, en este caso, criptomonedas. Por ejemplo, hay casas de cambio, también conocidas como exchange, donde tú simplemente te registras, pones tus datos personales y tú compras las criptomonedas, tanto Bitcoin o otras que también hay, que lo hablaremos en otros vídeos, y tú las puedes comprar. Por ejemplo, un Bitcoin se divide en 100 millones de satoshis, lo que es lo mismo cuando tú tienes un dólar se divide en centavos, lo mismo el euro se divide en céntimos. Tú puedes tener un euro que es lo mismo que 100 céntimos. Entonces tú puedes tener la moneda entera, el billete entero o varios céntimos, da igual, pero al final tiene el mismo valor el dinero como tal. Entonces si tú, por ejemplo, quieres comprar un Bitcoin y no te alcanza al momento en el que ves este vídeo porque es muy costoso, tú puedes tener las unidades más pequeñas, que son los satoshis. Se le puso satoshis por los creadores Satoshi Nakamoto. Entonces, si tú, por ejemplo, tienes 10 dólares o 20 dólares, tú puedes comprar el equivalente en satoshis en ese momento. Y pues, como ya te dije anteriormente, va cambiando de valor a lo largo del tiempo, pues puede que vaya subiendo más el valor, probablemente. Entonces, tú puedes ingresar con la cantidad que tú quieras y solo compras en una casa de cambios, que haré un video tutorial, te explico todo el paso a paso, en otro un poco más extendido, donde únicamente te hablo sobre eso, ya que aquí nos entenderíamos mucho si lo hacemos. Entonces, tú simplemente vas a estas casas de cambio, te registras, el dinero que tú tengas, ya sea euro, dólar o peso, tú compras esta moneda en ese momento y se te guarda allí sin ningún problema, lo cual lo haremos en otro vídeo para que no tenga tanta complejidad. ¿Qué puedo hacer con el Bitcoin? Puedo comprar cosas, puedo venderlo, no hay ningún problema si lo vendo. ¿Qué puedo hacer con un Bitcoin como tal? Bueno, mi recomendación personal es que si lo compras, sobre todo ahora, será que lo conserves a lo largo de los meses o años preferiblemente, porque probablemente va a aumentar mucho su valor. Sin embargo, tú puedes comercializar con él si quieres. De hecho, hay muchas casas o muchas empresas que ya utilizan Bitcoin como tal. De hecho, la primera empresa, negocio que empezó a aceptar Bitcoin como medio de pago fue Lamborghini. Así que tú te puedes comprar un Lamborghini si quieres con Bitcoin en aquel momento. Ahora hay muchas más empresas que aceptan Bitcoin como moneda de pago. Simplemente tienes que fijarte a la hora que vayas a pagar online que te acepten las criptomonedas. De todas formas, también ahora mismo se ha desarrollado la tecnología y es muy sencillo. Y es que si tú tienes si tú estás registrado en una de estas casas de cambio como Crypto.com o Coinbase o Binance, que son de las más conocidas, tú simplemente, si tú tienes sus criptomonedas allí, ellos te dan una tarjeta que está asociada con Visa y tú puedes, por ejemplo, ir al supermercado con tu tarjeta, pagar lo que vayas a pagar o tomarte un café y haces el pago en ese momento. Realmente es pagado con Bitcoin, pero claro, como el Bitcoin no te lo aceptan en algunos sitios todavía, lo que hace es que la tarjeta, en este caso con la compañía, hace un cambio de moneda automáticamente y pagas el equivalente en ese momento. Así que sí, literalmente puedes utilizarlo. De todas formas, hay cajeros alrededor del mundo que ya están teniendo Bitcoin como tal y cada vez se van sumando más. Ahora vamos al lío. ¿Por qué el Bitcoin como tal tiene el valor? ¿Por qué tiene ese valor que tenemos ahora y por qué se estima que va a crecer muchísimo más? Vale, primero tienes que entender un poco sobre el dinero. ¿Por qué el dinero tiene valor? Si realmente te pones a investigar un poco más sobre el tema, si no lo has hecho aún, te darás cuenta de que el valor del dinero realmente no existe. El valor que tiene las cosas se lo damos nosotros. Sí, me dirás, Oswald, estás loco, ¿cómo que el dinero no tiene valor? Sí, si te pones a investigar un poco, te darás cuenta que el dinero no tiene valor como tal. ¿Por qué? Cuando hablamos de valor, esta palabra que puede tener muchos significados dependiendo del punto de vista en que lo mires, realmente solo hablamos nosotros. Y te pongo un ejemplo muy claro. Tenemos a dos personas. Y resulta que tú tienes la decisión de si esta persona vive o muere. Y tú tienes simplemente, con darle un botón, decides cuál se salva. ¿Tú por cuál lo harías? Tú a lo mejor, para hacer lo mejor posible, si tienes esta decisión y está en tus manos, tendrías que investigar un poquito más acerca de la persona, porque cuanto más sepas de las personas, va a tener un valor añadido. Si por ejemplo uno de ellos es tu padre o un familiar tuyo, ¿qué va a pasar? Vas a preferir salvar a esa persona. Incluso estas dos personas para la sociedad pagan los mismos impuestos, aportan lo mismo, tienen el mismo trabajo, tienen la misma familia, tienen exactamente lo mismo a nivel de la sociedad. Sin embargo, para ti tiene otro valor porque es tu familia. Y si por ejemplo tenemos a otra persona, otro jugador que tiene esta decisión de tomarla, por ejemplo tenemos a otra persona y también tiene la decisión, si esta persona es tu familia también va a decidir por tu misma familia, porque hay algo detrás, hay un valor que percibimos hacia esta persona. Pero si otra persona de fuera, aleatoriamente sin tener que conocer nada, puede tener esta decisión. Y sí, es algo inmoral, míralo como tú quieras, pero realmente el valor que le damos a las cosas depende mucho de nosotros. Si vemos un instrumento, una guitarra totalmente nueva, una guitarra usada, que ya ha sido usada durante 5 años, ¿cuál tiene más valor? ¿Cuál va a costar más? La guitarra que es nueva. Pero si la guitarra que ha sido usada por los 10 famosos o por 10 músicos súper importantes en el mundo, ¿cuál va a tener más valor? A pesar de que sea usada, el valor aumenta. No porque la guitarra sea mejor, sino porque tiene un historial detrás que hace que sea mejor.
Y de hecho cogemos el mismo ejemplo. Si estos dos guitarristas han sido, por ejemplo, chinos, que ni siquiera los conoces, doy por hecho que no lo conoces, y te dicen que han sido los mejores, pero a ti ni siquiera te interesa la música, a lo mejor ni prefieras pagar esa cantidad porque para ti no tiene valor. Entonces el valor de las cosas se le damos prácticamente nosotros. Pero ¿qué acerca del dinero? Y voy a ser aquí breve para no enrollarme mucho. Cuando hablamos del valor de las cosas, anteriormente nosotros utilizábamos la sal, utilizábamos otros bienes. Si tú tienes vacas y yo tengo fruta, pues hacíamos intercambios para, en este caso, digamos, era como la moneda, era simplemente un intercambio. Sin embargo, había momentos en los que no eras justo. Para ti a lo mejor cambiar una manzana por una vaca no tiene mucho sentido. Pero entonces de esta forma ha ido como equilibrándose la balanza y se han utilizado cada vez más sistemas más sofisticados o más justos y más cuantificables para que una transacción sea lo más justa posible. Después de ello ha salido lo que es el dinero como tal, pero antes del dinero estaba, por ejemplo, el oro. El oro, ¿qué sentido tienes? Y si te pones a pensar ahora mismo y le explicas a alguien, explícale a alguien que no conozca el oro, ¿por qué el oro tiene valor? Ahora mismo piénsalo, ¿por qué el oro tiene valor? Realmente el oro tiene algunas usabilidades a partir de la tecnología porque sirve para transportar energía, sirve para muchas cosas. Sin embargo, tú cuando compras oro por una cadena o para algo, realmente no tiene mucho valor. Sin embargo, simplemente es una piedra y ya está. ¿Qué diferencia hay del oro a la plata, por ejemplo? Sí, tiene sus diferencias, pero realmente una tiene mucho más valor que otra por sus propiedades y por la creencia que tenemos acerca del mismo. Si la plata fuera más escasa que el oro, es decir, la plata que hay en el mundo fuera mucho más escasa que el oro, probablemente la plata costará más por su escasez. Entonces son otros factores que influyen, que van a influir en este precio simplemente por su escasez, pero no quiere decir del valor del mismo, la usabilidad. Entonces el valor de las cosas puede ser muy subjetivo. Entonces el oro siempre, digamos, ha sido una referencia de valor y anteriormente, cuando salió el dinero como modelo económico, fue simplemente para darle un poco más de sentido. Te pongo en contexto. Si tú tienes un lingote de oro, imaginemos que esto tiene valor como oro, ¿no? Digamos que es una moneda de oro y yo, por ejemplo, quiero tomarme un café. Pero tú sabes que a día de hoy una moneda de oro de este tamaño costaría mucho más que un café. O por ejemplo, si yo me voy a comprar un agua con una moneda de oro, sería muy cara. Pero en el contexto de que esta agua me la venden en el desierto y estoy a punto de morirme de hambre, el agua tiene más valor que el oro. Así que, como te decía antes, el valor como tal es subjetivo. Pero bueno, lo que se ha hecho realmente es, si tú tienes un lingote de oro, en este ejemplo, y vas a comerciarlo durante tu día a día para pagar tu renta, para comprarte una casa, para tomarte un café, para comprar ropa, es muy inútil. ¿Por qué? Porque tú, ¿cómo pagas? Si tienes un lingote, ¿cómo pagas? ¿Vas a coger con una piedra y partirlo y pagar por trozos? Lo hace muy inútil. Entonces una forma en la que se solucionó esto simplemente fue llevarlo a un banco, que eso también es otra historia, tenerlo con una entidad que te lo custodia y te daba como un recibo, por llamarlo de alguna forma, un justificante de que tú tenías una cantidad de oro en el banco. Esto eran los billetes, que en este caso eran los dólares. De hecho, anteriormente los dólares tenían por debajo unas palabras que decían que era equivalente a cierta cantidad de oro. Entonces tú tenías tu oro y tenías, por ejemplo, 1.000 euros o 1.000 dólares en oro y te daban 1.000 dólares en billetes. Entonces para ti era más fácil pagar un café que te cuesta $1 con $1 que coger un lingote de oro y partirlo en 1.000 trocitos. Es mucho más fácil el billete, es mucho más fácil de transportar. Tú simplemente coges la cantidad que necesitas, el resto lo dejas en casa y es mucho más útil, es mucho más fácil. ¿Qué es lo que pasa? Que hubo un problema porque estamos confiando, en este caso de la confianza, del valor, se la estábamos dando al oro, ya que este dinero era equivalente a cierta cantidad de oro y lo teníamos en el banco. Y de hecho, si tú esa cantidad de dinero la llevabas al banco, te devolvían esa misma cantidad en oro, así que tú tenías ese valor ahí, era como algo seguro. Y realmente el valor no lo tenía el banco, no lo tenía el dinero, lo tenía lo que lo respaldaba. ¿Y qué lo respaldaba? El oro. Algo lo respaldaba, porque siempre hemos tenido confianza en el oro. Entonces, cuando se defraudó esa parte, cuando se rompió esa confianza, fue cuando los gobiernos y los bancos centrales empezaron a imprimir más billetes que realmente el oro que había disponible. Es decir, si a lo mejor tenían $1.000.000 que lo respaldaba el oro, empezaron a imprimir más dólares del oro que realmente había. Cuando realmente los ciudadanos se dieron cuenta de eso, trataron de cambiarlo, los que lo cambiaron bien, los que no, pues pobremente no lo pudieron hacer. Y en ese momento se rompió esa confianza y dejaron de confiar en el oro y esa confianza se la colocaron al gobierno y al banco central como tal. Entonces ya dejamos de confiar en algo y en alguien. Llegados a este punto, nos damos cuenta de que el dinero como tal tiene un pequeño problema y es que es centralizado. Y la centralización hace que alguien tenga el poder del mismo.
Y el problema que ellos, el que todos conocemos, es si el gobierno o el banco como tal necesita imprimir más dinero por X o Y motivo, va a hacer que haya una inflación. La inflación es que el dinero como tal pierde valor, razón por la cual hoy en día tú sabes que puedes comprar algo y tiene cierto precio, pero a medida que va pasando el tiempo, esas cosas que antes compraban, por ejemplo la compra familiar, la cesta de la casa, cada vez vale más. Los alquileres cuestan más, las casas cuestan más, todo cuesta más. No es porque todo sea más caro porque es más difícil de producir, al contrario, es mucho más fácil, ya tenemos más tecnología que nos permite hacer las cosas mucho más fácil. Sin embargo, anteriormente con el sueldo de una persona se podían pagar las cosas, hoy no. ¿Por qué? No es que las cosas simplemente cuesten más porque sí, es que el dinero vale menos y cada vez vale y vale mucho menos, y ese es el gran problema. ¿Por qué? Porque se imprime dinero, porque el dinero no es finito, es decir, se puede imprimir todo lo que en este caso el gobierno o los bancos centrales quieran según las necesidades que hayan en ese momento, o mil historias más. Entonces eso hace que vaya perdiendo valor, lo cual es un gran problema, y cada vez a medida que van pasando los años lo vemos y lo vemos y lo vemos más. Lo que pasa es que normalmente no se hace nada al respecto hasta que llegó Bitcoin. Hasta ahora vamos llegando justamente como a lo que necesitamos saber, que es el corazón de esto. Pero bueno, quiero dar un pequeño énfasis, y es que cómo funciona realmente el sistema monetario. Realmente ellos imprimen dinero en base a lo que lo vayan calculando y tienen obviamente unas bases, y por ejemplo cada moneda tiene su divisa y es bastante complejo cómo funciona. Si seguimos hablando de cómo ha ido avanzando el dinero, justamente después de tener el dinero como tal, dinero físico, durante los últimos años se ha visto el dinero digital. Anteriormente, tú pagar con una tarjeta de crédito, con una tarjeta de débito online te generaba mucha desconfianza, pero a medida de que vas confiando en el sistema, de confiando cómo va avanzando la tecnología, cada vez es mucho más común pagar. De hecho, hoy por hoy yo pago con el reloj, simplemente lo pongo ahí, porque aquí tengo la tarjeta, está todo vinculado, gracias a la tecnología, y hago pagos en un supermercado, en muchas cosas, y de hecho, en el año anterior, podría decir que el 99% del dinero que utilicé fue digital, nunca lo vi en mano. Y eso también es un pequeño problema, porque por un lado sí hay más control, etcétera, pero por otro lado, si te das cuenta, los bancos como tal no tienen el dinero que dicen tener. Por ejemplo, si tú eres usuario de un banco, si te miras realmente cómo funciona el sistema bancario, te darás cuenta de que el 80% aproximadamente del dinero que se supone que tienen los usuarios del banco no existe realmente. No existe. De hecho, si todos los usuarios de un banco van a reclamar su dinero de forma física, no existe y van a tener un gran problema, como pasó en Argentina, el famoso corralito. Entonces, es un sistema que, de hecho, si ahora mismo yo saco un sistema y te invito a que participes en él y te explico cómo funciona y te describo tal cual cómo funciona el sistema actual, me vas a decir, eso es una estafa, eso no funciona, no voy a entrar. Pero ya estás dentro del actual. Es lo mismo del caso de las pensiones. Si te muestro cómo funciona el sistema de las pensiones, vas a decir, es una estafa, eso no funciona. Eso es un sistema Ponzi, algo muy similar. Pero estamos en él y confiamos en él. ¿Por qué confiamos en algo que hay detrás? Vale. Posteriormente ha salido lo que es el dinero digital, como mencioné anteriormente, que lo podemos utilizar mucho más fácil, ya generamos la confianza, ya lo utilizamos sin ningún problema y podemos hacer pagos en línea. Pero ¿cómo funciona realmente esto? Los bancos como tal, todos los bancos del mundo, tienen algo que se le denomina el libro mayor, que realmente es como una hoja digital, donde tú puedes ver todas las transacciones que suceden a nivel mundial. Entonces, ¿quién tiene derecho a ver eso? Los bancos. Tú como usuario, tú puedes entrar a tu cuenta bancaria, puedes ver un número que dice cuánto dinero tienes, y ese dinero realmente internamente está con unos códigos que se han generado cuando se imprimieron se generaron el dinero a través de forma digital, ya que es mucho más fácil. Entonces tú como usuario puedes ver ahí cuánto tienes sin ningún problema, y tú cuando lo envías sabes que sale a otra dirección que tú has puesto allí, que ese número únicamente lo tiene otra persona. Entonces tú lo envías sin ningún problema y sabes que ya le llega. Si no le llega, pues tienes que comunicarte con el banco porque tú no tienes forma de verlo, porque ya a partir de ahí se sale de tu control. Y el control ahí lo tienen otra vez nuevamente los bancos. Ellos te brindan un servicio y ellos tienen el control de todo esto. Entonces tú como usuario ves lo que tú tienes allí, tú confías en el banco y el banco confía en su ordenador, que le hace todas las transacciones y tiene toda esta información. Entonces, bueno, así es como funciona, digamos, ese sistema monetario, que ellos realmente cuando generan nuevo dinero, realmente están generando ciertos códigos, y este código está ligado
a tu dinero como tal. Entonces digamos que este código tiene ciertas características y tú cuando tienes cierta cantidad de ese dinero realmente tienes parte de ese código y ese código es único. Es decir, el banco se da cuenta realmente cuánto dinero tienes tú porque tú eres como el propietario de cierta parte de ese código y tú cuando le envías dinero a más personas, digamos que ese código se va abriendo y al final ese código se va revolviendo, pero al final todo está dentro del mismo sistema monetario. Uno de los problemas con esto es que es poder y el poder, como saben muchos, corrompe. Y el problema como tal es que tienen dos cosas. Uno, tienen el control de tu dinero. Si por lo que sea quieren bloquear tu cuenta bancaria, podrían hacerlo porque realmente tienen el poder de hacerlo. De hecho, yo personalmente tuve mi cuenta bancaria bloqueada durante 2 meses y fue un gran problema no poderla desbloquear simplemente porque se me caducó mi tarjeta de residencia y estaba en renovación. Y durante ese tiempo se estuvo la cuenta bloqueada y fue un gran problema esa historia. Entonces eso genera cierta frustración y es problemático. Y por otro lado también deciden cuánto dinero imprimir, cuánto dinero existe. ¿Y qué es lo que pasa con esto? Que mucha gente no es consciente y es que esto genera inflación. Cuando en algún país dicen vamos a subir los salarios, vamos a pagar más dinero porque sí, y ese dinero no está justificado con nada, hace que se genere inflación y es que ese dinero vale menos. ¿Cómo pasó en Venezuela? Por ejemplo, en Venezuela solo en el 2019 hubo una inflación de más del 9.500%, solo en el 2019, lo que quiere decir que si tú has trabajado, imaginemos que tienes 1.000.000 de bolívares, que es la moneda que se utiliza en Venezuela, tienes 1.000.000 de bolívares y lo tienes en el banco y por lo que sea te fuiste, en el 2019 te fuiste, volviste, ya ese millón de bolívares vale 9.000 veces menos, o sea que has perdido todo. Básicamente, porque ha perdido el valor la moneda como tal. Y de hecho en Estados Unidos el 30% de los dólares americanos se imprimieron en el 2020 por el tema de la crisis con el COVID. Y ahora viene otro paquete de estímulo que van a imprimir más billetes, lo cual hace que la inflación sea mucho más potente y que se note más. Europa va a pasar exactamente por lo mismo, porque necesitan, digamos, mantener la economía y al final esto es un problema como tal. Sí, no hemos hablado casi de Bitcoin, pero era importante que entendieras este concepto para que entiendas el valor que tiene esta criptomoneda. Vale, en el 2008 fue cuando fue una crisis a nivel global bastante importante. Fue cuando realmente empezó a nacer lo que fue el concepto de Bitcoin. Realmente años atrás se venía buscando una solución al tema monetario. Sin embargo, no fue hasta el 2008 cuando se empezó este proyecto y en el 2010 fue lanzado lo que se conoce hoy como Bitcoin. Bitcoin realmente busca solucionar esos problemas y de momento lo está haciendo porque ha sido creado de una forma tan brutal, tan compleja que cada vez que lo ves y lo investigas, dice, pero es que tiene solución prácticamente para todo. Y normalmente cuando ves detractores del mismo es porque no lo conocen o simplemente vas a ver que a quienes no le interesa que lo hagan, pues van a tratar de ir contra él. Pero realmente a día de hoy se ha vuelto tan grande que es súper imposible ir en contra de él y toca unirse. Por ejemplo, los bancos tienen la capacidad de ver el libro mayor como tal, que es donde ven todas las transacciones de los usuarios si ellos quieren sin ningún problema. Pero tú no puedes verla. Tú puedes ver lo que tú enviaste y puedes ver esa cantidad, pero no sabes si llegó o por dónde está o qué ha pasado con ese dinero porque tú no tienes esa información. Con Bitcoin, la forma en la que se ha hecho, tú puedes ver absolutamente de forma pública o semi-autónoma, tú puedes ver realmente todas las transacciones que han habido. Todas, es transparente, tú puedes acceder a algo que se llama la blockchain y puedes ver absolutamente todas las transacciones desde el momento 1. ¿De qué cartera a qué cartera fue enviada? ¿Cuánta cantidad? Si se recibió o no, qué ha pasado, tú puedes ver absolutamente todo, lo cual lo hace muy transparente. Pero tú dirás, yo no quiero que la gente sepa cuánto dinero he enviado ni a quién. Esta forma también se mantiene anónima, es decir, tú cuando eres un usuario, tú tienes un código y nadie sabe ese código. Ese código se te genera, que es tu cartera, y tú envías la cantidad a otra cartera. Por ejemplo, imagínate que tú me envías dinero a mí. Yo te doy mi cartera, que es una cartera pública, pero únicamente te la paso a ti. Tú me lo envías ese dinero a mí a través de las plataformas que se pueden utilizar y esa transacción se hace efectiva y tú puedes ver cuándo salió. Si yo te digo, no, mira, a mí no me llegó nada, pero tú puedes ver en la transacción de que realmente sí fue exitosa esa transacción y lo puedes ver y lo puedes ver cualquier persona. Entonces eso hace que sea, digamos, un poco más seguro y mucho más transparente, pero nadie sabe que soy yo, por ejemplo. Entonces esa parte es interesante. Se me acaba de apagar la cámara y no sé en qué momento se apagó, que ya llevo un montón de rato grabando. Entonces, lo que hace es que se hace una copia en todos los ordenadores. Es muy difícil hackear esa cantidad de ordenadores y sobre todo quitar la copia de todos. Así que eso lo hace muy complejo y muy seguro y bueno, hasta el día de hoy no ha llegado a sufrir ningún bloqueo, ningún hackeo como tal. Vale, pero entonces, ¿cómo se obtienen los Bitcoin? ¿Cómo se obtienen las monedas y cuántas van a haber?
Bueno, para que te hagas una idea, van a haber un total de 21 millones y ya está, ya no van a haber más, lo cual hace que sea importantísimo, porque eso hace que tenga muchísimo valor. Imagínate que ahora mismo tú estás en tu país y resulta que hay una moneda que se utiliza, por ejemplo el dólar, y resulta que únicamente hay 1 millón de dólares en todo el mundo, y resulta que la moneda que están aceptando es el dólar, pero resulta que ya está repartido y tú no tienes tu dólar, necesitas comprar algo y necesitas dólar. ¿Qué pasaría si tú no tienes? Tú haces lo que sea para conseguirlo, pero resulta que te lo venden a una cantidad abismal, pero es lo único que hay. Eso hace que sea muy valioso y que quien quiera obtener en este caso Bitcoin como tal, cuando ya estén todos minados va a ser muy valioso como tal y va a costar bastante. Entonces, se van a minar únicamente 21 millones y ahora mismo creo que el 85% de los Bitcoin ya están minados, ya están en circulación y gran parte de ellos están en staking, lo tienen sus usuarios y no los quieren soltar, es decir, lo tienen ahí y ya está. Y hay muy poca cantidad circulando ahora mismo. Y eso hace que también aumente el valor. Entonces, cada día, a día de hoy, se minan 900 Bitcoin al día y cada 4 años el sistema como fue creado se parte a la mitad. Es decir, se crean 900, 900, 900 y dentro de 4 años 400, 450, 450, dentro de 4 años 225 y así hasta que van llegando a menos cantidad. Como te digo, el 85% ya fueron minados. Esto asegura de que no haya inflación y de que el precio no vaya hacia abajo porque realmente está asegurando de que no se hace de forma ilimitada y esto le da muchísimo valor. Ya para terminar, otra de las cosas que le da mucho valor, porque hay muchas formas de verlo, es que si tú, por ejemplo, imaginemos que tú tienes 1.000 millones de dólares y resulta que tú te quieres cambiar de país. ¿Qué haces? Tú no puedes tener 1.000 millones de dólares en efectivo. Es mucho mejor tenerlos online, ¿verdad? Es mucho mejor tenerlos de forma digital. En esta forma sí confías porque ya conoces el sistema. Pero si quieres hacer una transacción de 1.000 millones de dólares a otro país, primero, ¿cuánto tardaría? ¿Y cuánto te cobrarían de comisiones? Una cantidad abismal. Y sobre todo, si tú tienes 1.000 millones de dólares y sabes que cada año hay una inflación tremenda, tú no quieres tener ese 1.000 millones de dólares en efectivo, bueno, en dinero fiduciario, en el fiat. ¿Por qué? Porque sabes que pierde valor. Entonces tú lo que haces, y por eso los ricos invierten en oro, porque saben que el oro no pierde valor. Y con el pasar de los años va ganando más y más valor, el oro como tal. Entonces, si tú tienes 1.000 millones de dólares y lo inviertes en oro, ¿vale? ¿Tú cómo sacas ese oro de tu país? Por un lado, necesitas una custodia que tienes que pagar a nivel burocrático, más tela. ¿Y cuánto tardaría en moverte esa cantidad de dinero en oro hasta otro país? Todo el dinero que te costaría y el tiempo y a nivel de custodia todo lo que tendrías que requerir. En cambio con Bitcoin no. Tú simplemente puedes tener las claves privadas, que lo hablaremos en otro vídeo, ya que tú tienes unas claves y tú te puedes ir con las claves en tu cabeza o apuntadas en un papel o en un pendrive, que es un ledger que tú lo puedes tener allí y ya está. Tú puedes tener literalmente 1.000 millones de euros o dólares en tu bolsillo gracias al código. Eso lo hace muy interesante y te vas al país que tú quieras y los retiras allí o los utilizas. Entonces eso lo hace también mucho más fácil de utilizar. A través de esta blockchain, el sistema que hace que se genere más Bitcoin, descubrieron de que se pueden hacer muchas cosas más. Y gracias a esto han empezado unas nuevas criptomonedas que tienen otros proyectos. Muchos son interesantes, otros no sirven para nada, pero muchos de ellos son muy interesantes, lo cual hace que sea una buena inversión ahora investigar sobre todo otras criptomonedas que utilizan la blockchain para generar sus criptomonedas y la tecnología que hay detrás. Así que bueno, es un mundo súper interesante, súper complejo, que te invito que si realmente te gusta el mundo de las inversiones, si estás buscando el futuro económico, es una gran oportunidad que simplemente investigues un poco más. No inviertas dinero por invertir si no conoces qué hay detrás, pero sí es importante que lo mires. A día de hoy te voy a dejar aquí una captura que la voy a hacer directamente a tiempo real. No sé cuándo estés viendo este vídeo, pero realmente cuando pensaba grabar la primera vez este vídeo, el Bitcoin estaba a 13.000 euros. Ahora mismo está a 31.082 euros. Pasaré aquí una captura y la subiré con este vídeo para que me pongas en los comentarios a qué precio está en euros, ya que es la referencia que te voy a poner. Lo buscas en Google, precio de Bitcoin en euros, y te va a aparecer y me la pones aquí para que veas la fluctuación que tienes y bueno, si realmente van bien las cosas o no, ya que este vídeo va a durar aquí durante muchos años. Así que nada, espero que esta información te sea de muchísima utilidad, que hayas entendido un poco más acerca del Bitcoin, del sistema monetario, y en el próximo vídeo voy a grabar cómo se compran los Bitcoin, cómo los puedes hacer y un poco más al respecto sobre por qué sube valor, por qué baja y todo lo que es al respecto, ya que como verás es un poco complejo, pero bueno, prefiero hacerlo por vídeos separados para que se entienda de una forma mejor. Así que nada, nos vemos en la próxima.